Bueno, entonces, repasemos. Les decía que este modo de enseñar que a nosotros nos surgió por la propia evolución nuestra, fíjense que yo no sé, yo no he visto, no es que quiera ser original, pero no he visto más sofisticados. Pero así como este, no he visto mucho que hagan los prácticos así, que es la utilización intensiva de Excel. ¿Qué nos da? Una herramienta que nos permite mejorar en hacer las cuentas. ¿Qué nos quita? El trabajo de orfebre de hacer las cuentas, hacer las cosas. Tenemos que hacer, sí, ambas. O sea, en la universidad, ¿debiéramos estudiar en contabilidad algún programa como Tango o algún otro programa? Sí, claramente sí. Claramente sí. ¿Y debiéramos hacer los asientos a mano? Y sí, claramente sí. Pero, no sé, estar en los años superiores y seguir haciendo las cosas a mano me parece claramente un desperdicio. Cómo está apuntando la tecnología, cómo nosotros, el entorno en el que ustedes se van a tener que manejar es muy tecnológico, es muy diferente al entorno que nosotros vivimos. Entonces, acá, ¿tengo que saber? Sí, tengo que saber qué estoy haciendo. Esto es lo que me dice el experto, el ingeniero, que me ayuda a programar. Él sabe programar y sabe 500 veces más que yo. Pero yo, como experto, tengo que sentarme al lado de él y esto es interdisciplinario. O sea, cada uno aporta desde su lado. ¿Yo desde qué lado aporto? Y que tengo las fórmulas acá en la memoria y sé que tiene que haber una tasa de interés. Y que si la tasa de interés me da 2.452, hay algo que está mal. Porque eso sería irreal. O algún dato no está funcionando bien. O sea, la tasa de interés me tiene que dar algo sensible. También tenía, que el otro día, ese día estaba muy dudoso, el multiplicador por el gasto autónomo. Después terminé armando acá una fórmula un poco más compleja para definir qué es lo que sucede con el cálculo del ingreso de equilibrio. Y bueno, cuando miré la fórmula que tenía, por lo menos en este programa, más la fórmula compleja que le puse acá, una fórmula distinta de comprobación, me da más o menos 124,85, da en todo lado. Entonces acá tengo la tasa de interés de equilibrio y el ingreso de equilibrio. Y el multiplicador por el gasto autónomo, porque yo decidí esas variables, pudiera haber decidido otra. Después aparece el ingreso disponible, que es el ingreso que es lo que nosotros hemos visto como más importante, que es el ingreso disponible me define el consumo, me define el ahorro, fundamentalmente, y a partir de la definición del consumo, teniendo la inversión que depende de la tasa de interés y teniendo el gasto público, las exportaciones y las importaciones, lo que tengo es la ecuación macroeconómica fundamental que tiene que ver con el ingreso de equilibrio. Entonces, ahí estamos, ingreso disponible, que es el ingreso, fíjense, 129,85, menos 45,97, que son los impuestos, más las transferencias. Los impuestos, ¿dónde los saco desde aquí. 45,97. Sí. ¿Está compartiendo pantalla? No sé. No estoy compartiendo tu pantalla. Llámeme porque no estoy mirando el chat, así, por favor. Tararara. Entonces, tenemos el gasto autónomo, el multiplicador. Fíjense que el multiplicador ya está con arriba, lo pueden ver aquí, 1 menos la propensión marginal a consumir por 1 menos T. ¿Y T qué es? Y T es E10, fíjense. ¿Y qué es E10? Es la tasa de imposición, o sea que me ingresa un pesito ahí, ese pesito sale la tasa de imposición directa, después una parte va al consumo, la otra parte va al ahorro, por eso es 1 menos la propensión marginal a consumir de lo que me queda, más E13, que E13 es que es la propensión a importar, está más ahí porque la propensión marginal a importar lo que hace es ver el efecto multiplicador en otro lado. Después está el gasto autónomo, está puesto aquí. Fíjense que es el consumo autónomo, acá tengo menos E4 por E9. E4 es la propensión marginal a consumir, E9 es los impuestos indirectos. Más propensión marginal a consumir, por los, menos, perdón, la propensión marginal a consumir por los impuestos indirectos, más E5, que es la inversión autónoma,
más E4 por E8, que sería propensión marginal a consumir por las, ¿cómo se llama? Las transferencias, que son 15, más E7, que sería el gasto público, más E11, que serían las exportaciones, menos E12, que serían las importaciones. Nuevamente, eso hay que tenerlo. Yo no sé no puedo saber cuál es su grado de manejo de Excel, pero también uno puede decir, bueno, no, a mí me alcanza con saber, todo esto, no sé, no me agrega mucho, y puede ser que sea así, que uno pueda probar sin saber nada de esto, pero realmente lo que va a tener que hacer es que cuando vaya al final, va a tener que estudiarse todo de nuevo, y si no rinde pronto, va a tener que empezar a estudiar todo de nuevo otra vez, con lo cual es engorroso. En cambio, si yo me quedo, suponete acá, con un acuerdo, con un conjunto de ecuaciones, y sé más o menos, y tengo memoria gráfica, y sé cómo funciona, no voy a tener que volver a estudiar todo de nuevo. Que esta es otra de las cuestiones que a mí me parece que a ustedes les juega muy en contra. No todo lo que se da en cada una de las materias hay que recordar, pero no todo lo que se da en cada una de las materias hay que olvidar. Porque si uno se olvida todo, pasó a Economía 1 y Economía 2, saca todos los archivos de Economía 1 y los tira y los destruye, algo le tiene que quedar de Economía 1. Porque si no, digamos, nosotros el modo que tenemos es agregativo. Como ustedes verán acá, fíjense, estoy repitiendo cosas que fueron para el primer parcial. Y es un modo agregativo. ¿Y qué tiene de agregación el segundo parcial? Fíjense que acá tenemos los impuestos, el gasto público y las transferencias, impuesto menos gasto más transferencia, da superávit o déficit, en este caso superávit. Exportaciones menos importaciones calculadas con el ingreso de equilibrio, me da superávit externo. Entonces tengo superávit o déficit público y superávit externo. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que el ingreso de equilibrio de 129,85 me dé un superávit externo. ¿Cómo lo vuelco espacialmente a lo que sería el gráfico? El ingreso de equilibrio externo está a la izquierda o a la derecha del ingreso que vacía o que hace cero la balanza comercial. A la izquierda. A la izquierda. ¿Por qué? Porque en ese momento Las las exportaciones son mayores que las importaciones. Correcto. Entonces nosotros venimos acá y eso se tiene que completar aquí. Entonces está a la izquierda, fíjense. Está a la izquierda. El ingreso de equilibrio, este está a la izquierda del ingreso que vacía el sector externo. Entonces ese ingreso de equilibrio es 129 y el ingreso de equilibrio del sector externo, que nosotros sacábamos acá, es 200. ¿Por qué es 200? Porque 60 menos 40 es 20, 20 dividido 0,10 es igual a 200. ¿Estamos hasta ahí? Acá tengo el cuadro nuevamente. Volvemos a repasar el cuadro. La oferta monetaria en términos reales me da que es 40. La cantidad de dinero para transacciones es K por I. K por I. K es la inversa de la velocidad de circulación, la 155. La demanda de dinero especulativo precautorio es menos 5 por la tasa de interés, menos 115 me tiene que dar igual. Cuando vayan al final, los que quieren ir, no se olviden nunca, digamos, que como que Alejandro, el modelo puro es M. M es fijo. Nosotros acá, en mi caso, yo como autor de estos Exceles, para mí, no soy tan purista del modelo, pero nuevamente, cuando les pregunte, ¿y cómo es M en el M es fijo? ¿Nosotros para qué? Para partir de ese lugar y decir, bueno, acá viene el parcial. ¿Sí? Bueno, hasta ahí, salvo el agregado del sector externo, es el parcial anterior. Salvo el azul, es el parcial anterior. Pero ahora, ¿qué piensan? Fíjense que acá está base monetaria
Esto es, al final le puse E, pero para no ponerle C, pero tendría que buscar alguna otra letrita como para definir, que es el efectivo en manos del público, 0,38. R es la tasa de reserva legal o el efectivo mínimo que tiene que tener el banco, y esto me da el multiplicador de 2. ¿Por qué me da el multiplicador de 2? Y ahí tengo que poner que esto es S15, que es la preferencia por la liquidez, más la tasa de reserva legal por 1, que es la totalidad del dinero que hay en la economía, menos el dinero que tengo en efectivo. O sea, se supone que el dinero que no tengo en monedas y billetes en efectivo, lo tengo en depósitos. 1 menos S, 1 menos E sería depósitos. Y el porcentaje de los depósitos que debo retener como reserva legal bancaria es el elemento o el otro elemento que estoy utilizando. Y esto nos lleva directamente a la definición de base monetaria. Base monetaria es el pasivo del Banco Central, y el pasivo del Banco Central está compuesto por el dinero, monedas y billetes que tienen en poder del público, y a su vez la reserva que tienen los bancos comerciales en el Banco Central. Esta es la base monetaria. Entonces, nuevamente, acá, ¿qué va a suceder? Que yo voy a poder mirar qué sucede cuando aumento la base monetaria. Entonces, cuando aumento la base monetaria o disminuyo la tasa de reserva legal, ¿qué estoy haciendo? ¿Una política de qué tipo? Expansiva. Una política expansiva. ¿Pero de qué tipo? Entonces, fíjense que acá tenemos 3 componentes. Entonces ahora voy a tener que mirar qué es lo que estoy haciendo una política expansiva, claramente. Pero ¿qué política? Entonces fíjense que si me refiero, ahí no sé si lo alcanzan a ver bien, al gráfico, está grande. Si me refiero a la IS, ¿qué voy a estar haciendo? ¿Qué tipo de política? Que no es este caso, que estaba diciendo. La IS, ¿qué tipo de política estoy haciendo? Fiscal. Fiscal. Y la LM, que es el caso que estamos viendo recién, Monetaria. monetaria. Y si toco, digamos, alguno de los elementos que tiene que ver con este ingreso de la balanza comercial igual a 0, ¿qué estoy haciendo? Si instruyo a todas las embajadas en el mundo para que en este momento que el mundo está necesitando alimentos, hagan una cantidad de acuerdos, de negocios en cada uno de los países del mundo para no estar tan dependientes de China. ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Una política de qué tipo? Entonces ahí viene este cuadrito que les voy a dar. Fíjense. Ahora les pongo. Tips les ponía acá, pero no tengo esa política. Ahora se los paso acá por ahí. Ah, no, lo tienen ustedes en su Excel. Si es IS, ¿es una política expansiva o una política contractiva? ¿De qué tipo? Fíjense que acá le puedo poner fiscal. Fiscal. Me estaría faltando. Si es una política fiscal, voy con la IS. ¿Qué instrumentos tengo de política fiscal? Creo que los impuestos, las transferencias, ¿no? Sí, correcto.
me vengo acá y me fijo, che, ¿qué tengo de la política fiscal? Y tengo, o puedo incrementar o disminuir el gasto, puedo incrementar o disminuir las transferencias, puedo incrementar o disminuir los impuestos, y puedo, los impuestos indirectos, y puedo incrementar o disminuir la tasa de imposición directa. Entonces esos son los instrumentos que vamos. En estos momentos requiere más transferencias. Ahora, otra vez vamos a una fase 1, se genera inmovilización de la sociedad por el tema del COVID, mayor inmovilización que la que hay, entonces lo que dice, bueno, vamos a incrementar las transferencias. Aquellas personas que se quedan inmovilizadas en su casa, a un grupo de ellas le vamos a dar transferencias directas. En Colombia, no sé si están, digamos, están al tanto, digamos, por cualquiera de los medios, puede ser, no sé, por los medios futbolísticos, por ejemplo, no sé, los chicos que si les interesa algo del fútbol, la Copa América sí va a ser parte en Colombia y parte en Argentina. ¿Por qué se suspende? ¿Qué sucede en Colombia? Y que están con muchos kilómetros con el COVID y además problemas sociales. Problemas sociales. ¿Y cuál fue la causa? Digamos, podríamos decir, en la teoría de la negociación, hay un momento que es una chispa que detona, digamos, todo un malestar social. En Chile fue el aumento de la tarifa del metro chileno, que la verdad que están muy bonitos los metros de Santiago, o estaban muy bonitos. En Colombia, ¿cuál fue? La chispa que encendió una cuestión social ahí subyacente que no sé si han visto algo de negociación, pero en un determinado momento de la negociación, el motivo que desata el conflicto, en general, no tiene nada que ver con el motivo de fondo por el cual se está manifestando. Este es el caso, a mi juicio, Colombia. Hay una serie de cuestiones que tienen que ver con la distribución del ingreso, con el formato de hacer de política, eso, pero ¿qué hicieron? ¿Qué fue lo que desató que el gobierno colombiano tenga tantos conflictos ahora? ¿Puede ser la reforma tributaria? La reforma tributaria. Querían aumentar la tasa del impuesto al valor agregado. Gracias. Así es, exactamente eso. Es de tal magnitud aumentar el IVA, digamos, ¿qué pasa cuando uno aumenta el impuesto al valor agregado? Una tasa, creo que, no sé si del 15 al 19 o del 13 al 17, no sé, creo que son en 4 puntos de la... ¿Qué es lo que sucede? El Estado busca recaudar más, ¿no? Y lo hace a través de los impuestos indirectos del IVA. ¿Quién paga el IVA? Y la mayoría de las personas. Entonces, acá en Argentina, por lo menos desde lo discursivo, se ha hecho el impuesto a las grandes fortunas o a las grandes riquezas. Entonces dice, bueno, no sé, los ricos deben ser solidarios, lo mismo pasa en Estados Unidos u otros. Como que trata de tocar este té. Entonces, un estado, digamos, de orden Robin Hood, digamos, le quita a los que más tienen para darle a los que menos tienen. Después hay que ver si eso se cumple, porque en el formato político discursivo, la verdad que es formidable. Tiene un impacto más o menos como vamos a cuidar la mesa de los argentinos por algo, vamos a establecer una prohibición de las exportaciones de la carne, y bueno, después, si quieren, lo vamos a ver, después que termine Jones, nos vamos a ver todos estos temas, porque detrás de todo eso hay que tratar de tener un poco de idea de estos modelos profundizados para ver si realmente eso es así. Si realmente suspender por un mes la carne lo que va a hacer es que los argentinos comamos mejor carne. Que si, no sé, si el kilo de lomo es más caro en Argentina que en otros lugares de Europa. Y eso es falso, lo primero, falso, lo segundo. Pero en definitiva, nosotros lo que buscamos es, fíjense que el tema de las exportaciones lo vamos a mirar. Lo vamos a mirar. Pero
Lo concreto es que la reforma tributaria genera tensiones muy, muy fuertes. Y acá decir, bueno, mira, no vamos a exportar carne por un mes, genera tensiones muy fuertes. Y entonces, ¿esto qué nos está dando? Otra dimensión que nosotros no vemos tanto, que es la dimensión política pero vamos acá. Fiscal, en este caso, habíamos dicho recién LM. Yo lo que decíamos era, tenemos 129,85 del ingreso de equilibrio, tenemos 23,16 de la tasa. Cuando yo les digo en el parcial, hay que aplicar una política monetaria contractiva, utilice alguno de los instrumentos que ustedes tienen. Entonces acá tenemos dos instrumentos que podemos usar, ¿no? Podemos, y este de refilón, pero dos de los instrumentos. Podemos aumentar o disminuir la cantidad de dinero en circulación y podemos aumentar o disminuir la tasa de reserva legal para que haya menos expansión secundaria de dinero. Si yo les digo, aplique una política monetaria contractiva, al revés de lo que estaba diciendo recién, ¿eh? ¿Qué tengo que saber como experto? Tengo que ir acá y decir, che, a ver, ¿qué me está diciendo? ¿Es la IS o la LM? Entonces uno dice, no, me dice la LM, porque en la LM, ahí le ponemos monetaria, ¿eh? Política monetaria. Entonces, ¿qué me está diciendo de la LM? Traslado, ¿es expansiva? No, el profe está diciendo una política contractiva. Entonces vengo acá y digo, una política contractiva hace que la LM se traslade hacia la izquierda y hacia arriba. ¿Qué resultado me va a dar eso? Y me va a dar un resultado que es que me va a disminuir el ingreso de equilibrio, cuestión que nosotros necesitamos aumentar el ingreso de equilibrio después de menos 10 del año anterior, y me va a, ¿cómo se llama? A aumentar la tasa de interés. No sé si se ve acá. ¿Lo alcanzan a ver bien? ¿Sí? Perfecto. Entonces, fíjense que digamos, yo siempre me estoy descubriendo en definitiva. Si ustedes, lo que pasa es que no sé si estoy llegando, no, esto de las cámaras apagadas, no sé si ustedes están atentos, no están atentos, pero esto es la manera que yo estoy pensando en parcial. Pero les soy tremendamente honesto. O sea, mientras voy pensando acá, digo, ¿qué puedo tomar? Alguna de todas estas cosas que estoy diciendo la voy a tomar. Por eso es interesante esta. Y usted dice, bueno, no entiendo esto. Y bueno, traten de preguntar si no entienden, porque esto lo voy a tomar. Pero, ¿en qué porcentaje? 100%. Sí. Puede ser política expansiva, contractiva, puede ser, acá, entonces fíjense que acá tengo los instrumentos de la política monetaria contractiva. La emisión, una disminución. La tasa de reserva legal aumenta, la tasa de redescuento, perdón, la tasa de reserva legal aumenta, la tasa de redescuento aumenta, y en el caso, venta de bonos por operaciones de mercado abierto. Esto es como sintonía fina, y esto es como lo más grueso, grueso, grueso. Esto tiene mucho que ver con lo que sucede, estas dos, tasa de reserva legal y tasa de redescuento, con lo que sucede con la expansión de dinero bancario. Y las operaciones de mercado abierto tienen más que ver con una sintonía fina. Y aumentar o disminuir la emisión tiene más que ver con una sintonía gruesa. Ustedes no son de esa época, yo sí. Antes las radios tenían un dial, doble dial cuando yo era chico. Y había un dial que era ajustar bien la frecuencia gruesa y después con otro dial, digamos, buscar la frecuencia fina. Hoy en día uno aprieta y dice, llega y ajusta todo automáticamente. Pero antes no. Entonces acá viene ajuste fino en las operaciones de mercado abierto, o sea, ajuste diario, emisión, un ajuste más poderoso. Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Bajar la base monetaria a 10. ¿Qué va a pasar? Si ustedes lo tienen acá, al costadito de que ya les puse. ¿Qué va a pasar? Traslado, política contractiva, traslado de la LM hacia izquierda, a la izquierda y hacia arriba. ¿Y qué me tiene que dar? Ahí vienen ustedes como personas que
expertas. ¿Qué me tiene que dar el Excel? Una tasa de interés mayor. Una tasa de interés mayor, o sea que si está acá, fíjense, acá en 23, y algo, me va a dar mayor. Y un nivel de ingreso Menor. menor. Entonces, bueno, vamos a verificar acá si eso se cumple. La base monetaria es 20, la voy a bajar a 10. Entonces, 10 por 2 es 20, entonces, ¿qué me da? Una tasa de... Disculpen, pero no alcanzo a ver bien yo, porque tengo acá... Acá está, ahí está. Un ingreso de equilibrio de 121 y una tasa de interés de equilibrio de 25,20. ¿Se cumplió? ¿Se cumplió lo que dice el modelo? Sí, Sí, claramente. ¿Y esto por Sí, qué profe. para nosotros tiene validez fuerte? Porque así van a trabajar ustedes. O sea, no me imagino ustedes cuando salgan a hacer haciendo un asiento contable a mano. Pero les juro que me cuesta imaginar con la revolución que va a haber en los próximos tiempos. O sea, realmente lo que se está viniendo es una revolución tecnológica asusada, digamos, por esto, que es tremendo. Pero fíjense, acá está. ¿Y por qué se me mueve también la IS acá? Fíjense que uno se movió un poquito la IS. ¿Por qué se movió un poquito la IS? A pesar de que eso yo no lo tenía. Porque si baja el ingreso de equilibrio, ¿qué es lo que pasa con el ingreso disponible? También baja. Entonces baja el consumo. Fíjense que ustedes acá se encuentran con las dos. ¿Se cumple esto? Sí. La LM se traslada hacia arriba y hacia la izquierda. Pero como está completado el modelo, también hay una pequeña baja de la IS. ¿Por qué? Y porque el ingreso de equilibrio es menor, por lo tanto el ingreso disponible es menor, por lo tanto el consumo es menor, por lo tanto el ahorro hay que ver lo que sucede. No puedo definirlo desde También abajo. la inversión bajaría, porque Correcto. al aumentar el interés, La tasa de interés aumenta, la inversión bajaría. Perfecto. Perfecto. Entonces, fíjense, pero ¿cómo yo logro esa conclusión? Y me gustaría que dijeran, mirá, la verdad que no entiendo nada, pero ¿cómo logro esa conclusión? Porque estoy hilando en mi mente en función del modelo. ¿Cómo yo empiezo a hilar en mi mente? Y bueno, así, si no logro hilar en mi mente, que es lo más probable que les pase a ustedes, van a hilar en su mente cuando estudien para el final, pero en estos momentos, salvo algunos que estén muy avanzados, medio que les dificulta. Como no hilo en mi mente, ¿qué hago? Me copio, pero tengo que saber hasta dónde copiarme. Pero si yo no sé qué puede pasar, nada, y voy a estar preso, porque probablemente como ahora sea así, y bueno, le cambio un lugarcito acá y me dé, no hay ningún problema. Pero nuevamente, tómenlo como un entrenamiento, no para probar el parcial del día viernes que viene, sino como un entrenamiento de ustedes como expertos para analizar qué es lo que sucede con ¿cómo se llama? Con cada uno de los temas, y para nosotros es muy importante. Discúlpenme, ¿verdad? ¿Hola? ¿Hola? Eh, para nosotros es muy importante porque lo que vemos es que el trabajo va a cambiar fuertemente. Entonces, es como que en estos momentos, este entrenamiento que parece ser pavo, porque uno dice, che, pero si esto está más cantado, es el entrenamiento para ir a cosas más complejas donde ustedes, una máquina, un Python, una inteligencia artificial, un algo, les va a calcular las cosas, un boot, les va a calcular las cosas y ustedes van a tener que saber interpretar la información que sale ahí. Es muy distinto a lo que nosotros estamos viviendo. Por lo menos yo sigo viviendo ahora, que estoy construyendo la información permanentemente con un Excel y empleando horas en la construcción de la información. ¿Qué estoy haciendo ahora? Con Python, tratar de que esa información no emplee horas, sino que el Python trabaje de noche
y cuando me levanto a la mañana a tomar un matecito, ya esté toda la información procesada. Para eso hay que aprender. Pero una vez que tengo la información procesada, tengo que leer mucha teoría o tener idea de lo que está haciendo ahí para lograr, ¿cómo se llama? Para lograr interpretar qué me está diciendo. Entonces fíjense que en gran parte su trabajo va a ser qué cualificación tienen para interpretar información. Y eso se llama economía del conocimiento. Economía del conocimiento no parte en la base de tener los datos. Yo todavía somos un monopolio de datos. Hoy estaba hablando con estos otros profesionales, somos un monopolio de datos, porque vos haces interpretaciones, esto, el otro, y no hay muchos que se dediquen a hacer esas interpretaciones, entonces vos tenés los datos. Pero eso se va a ir minando cada vez más. El tema es la importancia de publicar esos datos de un modo que otro los pueda interpretar y pueda sacar conclusiones diferentes. Entonces eso es economía del conocimiento. ¿Dónde va a partir? Que yo tenga mucha teoría, que tenga algo de práctica y que sepa interpretar los fenómenos que están a mi cargo. Nuevamente, dice, ¿tengo que estudiar eso? No lo estudio. Yo lo que les digo es que si ustedes no se forman o tratan de hacer algo en este sentido, van a cobrar muchísimo menos. Entonces estoy apelando a la víscera más sensible del ser humano, que es el bolsillo. Si uno deja ahora de tener ingresos para tener ingresos en el futuro, ese ingreso en el futuro está condicionado a que ustedes sean muy hábiles leyendo la información que hay en todos lados y sacando muy buenas conclusiones. ¿Tienen que ser hábiles haciendo los asientos? Sí, claramente. Los mayores también. Y los otros también. Pero eso va a estar casi automatizado. Y cuando salgan ustedes, más automatizado todavía de lo que nosotros estamos haciendo ahora. Entonces, bueno, ese es un poco el sentido. Traten de entender qué es lo que está pasando aquí. Entonces, fíjense, ahí está. El otro día Alejandro, a mí me gustaría que se moviera más, pero también las variables del modelo, bueno, son lo que logré hacer. Acá se nota que se mueve, también se nota que se mueve la IS por lo que decía recién, por menor inversión, por menor ingreso. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Entonces, vuelvo a poner la política monetaria acá, en 20. Esperen que es mi madre. Hola, mamá. Hola, hola. Estoy en clase, mamita. Sí, decime. Bueno, listo, ahora ya te mando. Un besito más. Bueno, volví para atrás. Disculpe que era mi mamá que quería que le pasara un dato urgente. Base monetaria por 2, volví para atrás. Normalmente, la pregunta, ¿ustedes lo tienen abierto al Excel? Fíjense que otra vez volvimos para atrás, porque la pregunta en general, para el final, para el parcial, es un incremento del gasto público en 5 unidades produce el mismo efecto en la economía que igual que un aumento
de las exportaciones de igual magnitud. Esta pregunta la tomamos hace, no sé, ayer o antes de ayer rindí una chica, ¿no? Un incremento del gasto público en 5 unidades, ¿produce el mismo efecto en la economía que un incremento de las exportaciones de igual magnitud? ¿Pueden ustedes tomarse un ratito y responder a partir de la utilización del Excel o a partir del cálculo en las fórmulas qué es lo que sucede? Pero antes de tomar nuevamente, de usar el Excel y de probar, ¿no? ¿Qué me dice la teoría sobre eso? Fíjense que acá tengo... Esto sería más de finanzas públicas, ¿no? No me había olvidado que lo había hecho. Según Culfas, que es el ministro de la Producción, la salida post-pandemia se hace incrementando las exportaciones. ¿Qué oportunidades amenaza, fíjense esto del FODA, plantea el contexto internacional? El ingreso internacional disminuye, entonces, ¿qué pasa con las exportaciones? Y las exportaciones, si el ingreso internacional disminuye, van a disminuir, amenaza. No sé qué significa en esa, pero en el entorno internacional, lo único que se mantienen son los alimentos, oportunidad. Entonces, el hecho de mandar alimentos al mundo, cómo está el tipo de cambio real actualmente, y cuándo resucita Keynes, porque, ¿cómo se llama? Resucita... está mal la S y la C, cuando resucita Keynes, porque para hacer este trabajo miré Muerte y Resurrección de Keynes, que es un video muy popular en YouTube, de un profesor español que realmente lo hace muy bien, porque en 20 minutos explica con muchísima claridad, digamos, por qué el modelo keynesiano se deja de utilizar en la década del 70, eso que vimos nosotros anteriormente. Pero volviendo a lo nuestro, un incremento del gasto público, ¿qué les parece? ¿Pueden decir algo sobre eso? Recién estaba probando y como que en el ingreso el equilibrio están igual, pero Correcto. el tema es que te baja el déficit público en caso de subir. Bueno, en este caso llegaría a un déficit si aumenta los gastos. En Bueno, cambio, en el entonces, otro, no. en el otro no. Perfecto. Perfecto. En el ingreso es igual. Me parece perfecto. Entonces, ¿qué hago cuando me preguntan eso? Dispongo de mi Excel en mi computadora, ¿y qué me dice el profesor? Dice, bueno, mira, me está diciendo, che, si el gasto público, que está en 30, lo aumento a 35, ¿qué puede pasar? Y ahí viene nuevamente el cuadro, que yo le sacaría una foto a este cuadro, o lo mejoraría, porque la verdad que está... Entonces dice, ¿qué me está preguntando? ¿Se entiende? Es como que le estoy diciendo un procedimiento. ¿Qué me está preguntando? Aumento del gasto público. Es una política fiscal. ¿De qué tipo? Expansiva. Y entonces la IS tiene que ir a la derecha y arriba, va a aumentar el ingreso de equilibrio interno y va a aumentar la tasa de interés. Bien, esto es la información sintética. Entonces digo, bueno, ¿cuánto tengo? 129,85 y 23,16. La información sintética, ¿qué me diría? Que el gasto público aumenta en 5. Entonces, ¿y qué me fijo de otra cosa más? Fíjense acá, antes de ir, que en este caso yo tenía superávit público. Entonces, la verdad que el sector público estaba con superávit, entonces no tenía ningún problema. Cuando lo paso a 35, que era lo que decía el compañero recién, fíjense, efecto en el ingreso de equilibrio, 134,95, y anoto, 134,95 el ingreso de equilibrio, con un aumento del gasto público autónomo de 5. La tasa de interés de equilibrio se pone ahora en 24,39. ¿Qué me dice eso? Que si aumentó el ingreso de equilibrio, aumentó el ingreso disponible, que era 102,96.
¿Produjo algún efecto en la inversión? Y sí, porque aumentó la tasa de interés, entonces la inversión se reduce un poquito, estoy hablando de acá. Se reduce un poquito, la inversión tiende a reducirse un poquito. ¿Produjo algún efecto en el consumo? Sí, el consumo aumentó. ¿Produjo algún efecto en el ahorro también aumentó. ¿El consumo aumentó? El ahorro aumentó. ¿Produce algún efecto en el sector público? Sí, déficit público. Entonces pasé de superávit público a déficit público. Entonces, ¿qué sucedió? Se me incrementó la tasa de interés, con lo cual las inversiones tendieron a disminuir. Se me incrementó el ingreso de equilibrio, con lo cual el empleo se va a incrementar. Se va a incrementar el consumo, y entonces, a partir de allí, ¿y qué pasó con el superávit o déficit externo? Fíjense que se redujo. ¿Por qué se redujo el superávit? Y porque fíjense que acá está el impacto de la política fiscal expansiva. ¿Eh? Este aumento de 5 me generó que la LM no se trasladara, que esos 5 pasara de 129, que era este punto acá, 129 con algo, a 130 y algo, ¿cuánto me da? 129, perdón, 134,95, y entonces acá viene un elemento central, este punto estaba más lejos de acá, que era el ingreso que equilibra la balanza comercial. Entonces este punto que sí superprima está más cerca. Ese más lejos y más cerca, como se ve acá en el modelo, con la disminución del 7,02 a 6,51 del déficit o superávit externo. Entonces ahí tengo un primer análisis de qué pasó con el gasto público de 30 a 35. Lo vuelvo a 30. Y me voy acá y digo, mira, voy a trabajar sobre exportaciones igual a 65. Miro arriba, que era lo que decía el compañero recién. Che, exportaciones 65, 134,95. Me da igual. Tasa de interés de equilibrio, 24,39. Entonces, hasta ahora, un incremento de las exportaciones es igual a un incremento del gasto público en 5. ¿Por qué? Y porque juegan en el gasto público autónomo. Y en el gasto público autónomo es el consumo autónomo, más la inversión autónoma, más el gasto público autónomo, más C por TR, menos C por T, más X, menos Q. Más exportaciones, menos importaciones. Y el gasto pega pleno, sería más G, y las exportaciones pegan pleno. O sea, que aumento de 5, el gasto autónomo va a ir al 116,25, el multiplicador no se ha movido, 134,95, entonces hasta ahí, digamos, es igual. Un incremento del gasto público autónomo es igual que un incremento de las exportaciones. Sigo mirando, el ingreso disponible me queda igual, la inversión me queda igual, el consumo me queda igual, el ahorro me queda igual. Pero ahora, ¿qué sucedió? Que vía el incremento del ingreso, yo voy a recaudar más impuestos. Entonces, al recaudar más impuestos, fíjense que el superávit público aumenta. Entonces, ahí tengo una diferencia. El superávit público aumentó. Y fíjense que acá, el superávit externo, al aumentar las exportaciones, y también un poco también aumentó el superávit externo. Entonces la balanza comercial, XN, es mucho más positiva. Pónganle 2 más a la balanza comercial. Y fíjense cómo está trabajado acá. El ingreso de equilibrio se me va a 250, en esos 250 pierdo acá la posibilidad fuerte de ver qué es lo que pasó, pero los datos me lo dan exactamente igual, pero fíjense que se trasladó muchísimo más a la derecha, vía que ahora las exportaciones son 65, las importaciones son 40, 65 menos 40 es 25, 25 dividido 0,10 es lo mismo que multiplicarlo por 10, es igual a 250. Entonces se me trasladó el ingreso de equilibrio hacia la derecha, el ingreso de equilibrio de la balanza comercial. Por lo tanto, se aumentó el superávit externo. Entonces, ¿son los mismos efectos en una economía? Y en el sector interno, exactamente el mismo efecto. Más no en el sector público y en el sector externo. Porque un gasto público
como el anterior, me hacía que yo tuviera déficit público, que activara la economía interna, pero recurriera al déficit público, y que el superávit externo se achicara. En cambio acá, un incremento de las exportaciones me aumenta el superávit externo, me aumenta el superávit público, y a su vez me define que el impacto en el ingreso y por ende en el empleo es parecido. Entonces, la pregunta acá, ¿cómo se respondería? No, un incremento de 5 unidades de gasto público y un incremento de X de igual magnitud producen en el ingreso de equilibrio interno un incremento de magnitudes similares, con diferentes efectos en el equilibrio del sector público y en el equilibrio del sector externo. En el caso del gasto público, que se incrementa en 5 unidades, lo que hace es, al aumentar el gasto más las transferencias, pasa de superávit a un déficit público y se aminora el superávit de la balanza comercial. Entonces, aumenta en lo interno, pero el Estado queda desequilibrado y hay menos superávit comercial. O sea, es un poco recesivo respecto del superávit comercial. A su vez, un incremento de las exportaciones produce el mismo efecto a nivel interno, pero mejora el sector público con mayor superávit y mejora el sector externo con mayor superávit de la balanza comercial. ¿Quedó más o menos así? Estaba Verónica, no sabía. ¿Quedó más o menos? ¿Tienen alguna duda de cómo se utiliza? Sí, profe, ya entendí. Y una consulta, profe. Sí. Eh, y digamos que hacemos lo mismo, pero con exportaciones, aumentándola en 5, pero no aumentando el gasto público del otro lado, digamos, aumentando las transferencias en 5. Ahí Bien. sí ya no sería lo mismo en el sector interno, ¿no? Porque las transferencias están afectadas por la profesión marginal a consumir, ¿no? Sí, correcto. Correcto. Volvamos a... No, nuevamente, gracias, pero nosotros volvemos a practicar, ¿no? Entonces dice, bueno, produce un incremento en el gasto público. Sí, copio esto que está acá. Y es una pregunta que ya no la puedo tomar. O sí, pero... Un incremento de las transferencias. Entonces, para eso, yo sé que no tengo acá bien la fórmula, me estaría faltando la fórmula, pero en el caso de, acuérdense del gasto autónomo, fíjense, se alcanza a ver cuando lo pongo acá, ¿no? Esta parte de acá, a esto me estoy refiriendo. A esa parte que ustedes No estás tienen acá de compartiendo, arriba. profe. ¿Eh?
Me está compartiendo la pantalla. No estoy compartiendo la pantalla. Bueno, perfecto. Por eso mismo digo que... A esto me refiero. Esta parte del gasto autónomo es muy importante, digamos, para resolver esa cuestión que está ahí. Entonces dice, mira, E3, ¿se acuerdan? Era el consumo autónomo. Menos E4 por E9, que sería la propensión marginal a consumir, por E9, que eran los impuestos indirectos. El único que va restando, ahora acá también va restando, perdón, uno de los dos que va restando. El otro son las importaciones. E5 es la inversión autónoma, más E4, 0,75, por E8, que son las transferencias, más E7, que es el gasto público, más E11, que es las exportaciones. Fíjense que antes decía, ¿es lo mismo un incremento de 5 en E7 que en E11? Y llegábamos a la conclusión que a nivel interno era exactamente igual. Ahora, lo que estoy diciendo es, che, ¿es lo mismo un incremento de las transferencias de 5 que un incremento de las exportaciones de 5? Y claramente el compañero dice, no, no es lo mismo. Y porque las transferencias están ponderadas por la propensión marginal a consumir. O sea, si yo desagregara el efecto multiplicador de las transferencias, diría, bueno, las transferencias aumentan en 5, pero en definitiva, hacia el consumo va a ir el 0,75 de 5. ¿Qué sería el 75% de 5? 5 dividido 4. 1,25 más o menos sería. Entonces, 5 menos 1,25 sería 3,75, dirían para las exportaciones, para las transferencias. Entonces, un incremento de 5 es igual a un incremento de 3,75 y claramente no. Vamos a hacerlo. Sí, bueno, mirá. Vamos a empezar con las importaciones. Con las exportaciones, fíjense que el incremento 65 de 60 que teníamos antes, ahora a 65, ¿qué es lo que les pasa? Teníamos un incremento similar de la tasa de interés que del ingreso, teníamos que todos estos se manifiestan más o menos parecidamente, que el ingreso disponible, la inversión, el consumo y el ahorro, teníamos que de más superávit público y más superávit externo. O sea, ahora volvemos para atrás, 60. Vamos a 129,85 y 23,16. Ahora decimos, bueno, no aumentamos 5 el gasto público, aumentamos 5 las transferencias. Las transferencias autónomas que estaban en 15, ahora van a valer 20. Entonces, fíjense que no es el monto que teníamos antes, por eso que nosotros decimos, fíjense que 133,67 contra 134,95. Y tenemos que 24,08 de la tasa de interés con respecto a 24,39. Como el ingreso aumenta menos, el ingreso disponible es menor, la inversión se mantiene más o menos similar, porque antes era 24,39, ahora 24,08, o sea, la tasa de interés se mantuvo más o menos estable. El consumo, ¿cómo se llama? Al aumentar el ingreso también aumenta con respecto a esa situación inicial. Nuevamente, como aumenté las transferencias, tengo déficit público y el superávit o déficit externo se reduce. O sea que el impacto en el sector público pasa de superávit a déficit, el impacto en el sector externo es reducción del superávit externo. Y medio que eso era lo que ¿con qué puedo jugar acá? Y con, ¿cómo se llama? Con las importaciones, una disminución de las importaciones autónomas. ¿Qué otra cosa no vimos y que sería interesante mirarlo? ¿Qué pasa si logro modificar, como, no sé,
Si la pandemia del COVID-19 modificó la propensión marginal a consumir de la población. Una parte de la población que vio disminuidas sus ingresos dedica más a consumir, y otra parte que tiene ingresos más fijos. Entonces, ¿cuál será el promedio? ¿Qué les parece con tanta pobreza que hay en Argentina, con tanta disminución del ingreso, con tanto empleo informal, con mucha de la rama de la actividad económica por fuera? Entonces, ¿qué habrá pasado con la propensión marginal a consumir, suponiendo que este sea un país que fue afectado por el COVID? El gobierno ha entregado ATP, que ahora no están dadas, IFE, y bueno, eso vio que las personas no hubiéramos disminuido nuestros ingresos. Pero hay un sector de la población que, al no poder consumir y tener ingresos a partir se pudo ahorrar, y otro sector de la población que dedicó fuertemente a consumir. Ese sector es mayoritario. Entonces, ¿qué podría haber pasado con la propensión marginal a consumir? Eso lo diría yo en un planteo, ¿no? Mirá, se achicó el nivel de ingreso disponible de la población a nivel global, con lo cual la propensión marginal a consumir es mayor. ¿Qué efectos produciría? ¿A dónde juegas en el modelo? Si 0,75, ahora ya no es más 0,75, sino que es 0,8. ¿A dónde juega? En el multiplicador. En el multiplicador. Entonces acá volvemos a la situación inicial, siempre lo hacemos con respecto a la situación inicial, entonces 129,85, 0,8. ¿Qué va a pasar con el multiplicador? Yo lo pongo ahí, ¿no? Y antes de darle enter, ¿qué va a pasar con el multiplicador? ¿Cuál es la relación entre el multiplicador y la propensión marginal a consumir? Tiene una relación directa, digo. Correcto. Y a esto refiero yo cuando uno eso lo vi para el primer parcial, pero no lo profundicé. O sea, no digo, este tema no me va a hacer zafar de nada, pero sí de este segundo parcial. Entonces uno dice, bueno, lo estudié para el primer parcial, no me acuerdo nada de eso, lo tengo que estudiar para el segundo parcial. Me olvido y lo tengo que volver a estudiar para el final, y ahí yo le doy la razón a ustedes. La facultad siempre los obliga a estudiar, y fuertemente. Lo que no le doy la razón es que tiren todo, o que los conocimientos sean así, para zafar. Y cuando uno estudia profundamente, saca lo que cree que no le sirve y deja algo. O sea, no es que hay que vaciar todo el cerebro y pasar a la otra materia con el cerebro vacío para aprender más, sino que uno va incorporando conceptos que van siendo incrementales. Entonces, eso es. Tengo que estudiar un montón, me están matando, como dicen ustedes, como yo me encuentro con algunos de los padres. Ahora no tanto, porque ustedes ya son más jóvenes y yo soy más viejo, entonces, pero siempre me encontraba con los padres, che, mi hijo dice que lo están matando en economía. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo lo estoy matando? Y llegás a la conclusión esa, que vos estudiás, no lo lográs internalizar. Estudiás para la otra, no lo lográs, estudiás para la otra, entonces, y bueno, y hay que ver cómo lograr internalizar. No es fácil, ustedes ya son del segundo año, tienen más experiencia.
tercero, cuarto, ya va a consolidar esa experiencia. Esto me sirve para el parcial, esto me puede llegar a servir para el futuro, esto lo tengo que aprender, esto trataré de no olvidarme. Entonces uno va haciendo como un set de cosas que hay que tratar de no olvidarse. Y después otro set de cosas que las voy a aprender y me las voy a olvidar al mismo tiempo, y otro set de cosas que las voy a aprender y que los profesores me dicen, che, mira, esto te va a servir para el primero, para el segundo parcial y para el examen final también. Entonces exactamente lo mismo. ¿Qué más? Entonces volvemos al compartir. Le pongo 0,8 y ese 0,8 me llevó a multiplicar a 2,2. El gasto autónomo no se modificó, me quedó en 111, pero sí se modifica y al incrementar 0,05 la propensión marginal a consumir y ser la relación directa, es el gasto, el ingreso de equilibrio mayor que he visto en este tiempo, ¿no? 135,11. 135,11 es el gasto mayor, el ingreso va a ser mayor acá, la tasa de interés es la mayor, entonces la inversión va a bajar un poquitito más, el consumo y el ahorro van a aumentar. Los impuestos, el gasto público y las transferencias, fíjense que al no tocar nada aquí, lo que se hizo mayor superávit, y el superávit externo se vio levemente menor, es levemente menor, por el impacto que tienen las importaciones. Al crecer el ingreso interno, esto no lo había dicho, crecieron las importaciones. Al crecer el ingreso interno crecieron las importaciones y por lo tanto el superávit menor. Entonces, en general, esto ya que somos pocos hoy, en general, el mejor modo que encontré para que ustedes no tengan que escribir y nosotros no tengamos que hacer tanta corrección, ese es el completar palabras. Fíjense que ese completar palabras, discúlpenme, ese completar palabras que ustedes tienen allí, en general siempre se refiere a aumentos, disminuciones, aumento en este caso de disminución del superávit externo, aumento del superávit público, incremento del ingreso de equilibrio, aumento de la tasa de interés. Entonces esos aumentos o disminuciones les voy colocando a través de eso, completar con palabras. Completar las frases, digamos, que me parece bastante rápido de corregir, porque si no les tengo que poner, este año no he probado con eso. El año pasado, ¿cómo se llama? Probé, pero tiene un formato de corrección en que uno utiliza palabras muy técnicas, y ustedes utilizan otras palabras coloquiales. Entonces, no coincide el formato nunca y siempre me lo evaluaba a 0, con lo cual tengo que ponerme a ver qué escribieron y se hace muy engorroso. En cambio, así con este formato de completar en las palabras, uno ya más o menos ya tiene, y a su vez, si bien la ideación la hago yo, ustedes tienen que tener idea de qué es lo que está sucediendo en el modelo, para después eso transferirlo a cada una de las situaciones que tienen. Ahí estaba aumento de las 0.75. Vuelvo atrás. Trataría de, no sé, disminuir la propensión a importar en esto. Entonces, si disminuyo la propensión a importar, ¿qué es lo que se va a producir? Si tengo que, no sé, trato de sustituir algunos elementos que antes importaba con elementos de origen nacional. Alguna parte se dio el año pasado, pero no tanto. Entonces fíjense que si yo disminuyo la propensión a importar, esto que va a jugar acá en el multiplicador. Y en el multiplicador, ¿qué es lo que va a pasar? Si el denominador se hace más chiquitito,
el multiplicador va a ser más grande. Entonces fíjense que si yo voy de 0,10 a 0,08, entonces este 0,08, que es la propensión a importar, hace que el superávit externo sea muy alto, que disminuya el déficit superávit público, porque un poco que recaudo menos impuestos, porque la tasa de interés aumenta menos que la tasa de interés aumenta menos, y el ingreso de equilibrio aumenta menos que en el anterior. ¿Por qué aumenta el ingreso de equilibrio? Y porque en el caso del gasto autónomo, fíjense que nosotros acá las importaciones, no se mueve, pero la propensión a importar me da que el multiplicador es de 2,1 con respecto al multiplicador anterior. Aumenta el ingreso, ese ingreso se traslada aquí con las importaciones y el superávit externo es mucho mayor, disminuye el superávit público con respecto al anterior. Eso la verdad que 0,10, perdón, aumenta el superávit público, perdón, disculpen, porque ya me parecía que estaba 0,151, aumenta el superávit público, aumenta el superávit externo. Entonces, ¿yo qué hice? Trabajé sobre lograr que haya menos importaciones por cada unidad de exportaciones, y eso me produjo ahí ese efecto. No sé, ¿algo más que se les ocurra? Disculpa, ¿no vino Fabio hoy? No, ¿no vino? No. Vino hoy a la... Yo creo que no va a venir. Sí, había escuchado algo así, ¿no? Lo vi como... Nos vemos la semana que viene, todos. Pero el mensaje no contesta. Seguro no viene porque ya son 120. No. Fíjate si es el que viene ahí, pero no. Parecía como que no dispuesto a venir, Sí, también que sí. Cuídate. Bueno, ya no. ¿Algo más, chicos? ¿Alguna duda más? Yo tengo acá, pasé ayer en limpio, y ahora mismo la subo a la página web. Este es el enfoque estructuralista y el enfoque monetario que había pasado de Ferrucci, se llama el autor. Fíjense que cuando vieron el PowerPoint de inflación, yo trabajo con dos
dos aspectos, ¿no? Uno, inflación de demanda, y ahí tenemos uno sería la monetarista con la teoría cuantitativa del dinero. M por B es igual a P por I, siendo B la velocidad de circulación del dinero constante e I el ingreso asociado al pleno empleo. Entonces, de esa fórmula, cada incremento de M lo que causa es un incremento en el nivel de precios para sostener ambos lados de la igualdad. La otra parte de la inflación de demanda es la inflación keynesiana, que ayer, como se llama, trabajábamos en la clase de consulta. Entonces decíamos, bueno, esa inflación keynesiana, ¿qué elementos tiene? Y bueno, a partir de la recta de 45 grados y la interacción con la demanda agregada. ¿Qué sugiere la recta de 45 grados con la demanda agregada? Que siempre va a haber una tensión inflacionaria y una tensión deflacionaria, pero que la demanda agregada es el eje central de la economía. Que si yo incremento la demanda agregada, la oferta siempre va a responder. Entonces, sucesivos incrementos de la demanda agregada implican que la oferta siempre va a responder. Hasta un punto, que era el punto que también había creado ayer ¿cómo se llama? Algún conjunto de consultas, que era el punto donde yo hacía coincidir, digamos, el ingreso potencial de la economía con, ¿cómo se llama?, el ingreso de equilibrio de la economía. Entonces, y S y el M, ahora lo voy a poner, coincidía con el ingreso potencial de la misma. Entonces, ahí, en ese caso, se van a tener que imaginar una oferta agregada de 45 grados que traslada el eje vertical al plano. Una vez que tenemos en el plano, tenemos distintas demandas agregadas, en el caso de consumo, inversión, más gasto público, que van aumentando el consumo, aumentando la inversión, aumentando el gasto público. Yo consigo que la demanda agregada se traslade hacia arriba, no generando inflación porque la oferta agregada siempre responde, hasta el ingreso potencial de la economía. Y ahí es como que la recta 45 grados se vuelve inelástica. Perpendicular, perdón, no sería inelástica, perpendicular al eje de abscisas. Entonces, como que llevo una recta de 45 grados hasta el ingreso potencial, donde se vuelve perpendicular. Y ahí es parecido a lo que sucede al ingreso de pleno empleo. Entonces, si ustedes imaginan que una de 45 grados siempre va a ir respondiendo a la oferta agregada, y cuando se transforma en perpendicular, a 90 grados del eje de abscisa, se transforma en una recta que es perpendicular. Por más que yo siga aumentando la demanda agregada, los precios ahí en ese sector van a aumentar. Después tengo inflación por el lado de la oferta, que nosotros la llamábamos de costo. Les recomiendo ver ese video. Yo creo que lo tengo metido ahí adentro. Siempre me parece muy, muy claro este profesor español, porque es muerte y resurrección de Keynes. ¿Cuándo resucita Keynes? En el 2008. ¿Y cuándo muere? En el 1973. Y muere en parte, ¿por qué? Porque hubo inflación de costos. Fíjense, 71, 73, que lo veíamos el otro día, es pérdida del patrón oro en la dolarización de Estados Unidos, deja de tener el patrón oro, 71, y en el 73 aumenta el precio internacional del petróleo. Ese precio internacional del petróleo, como insumo principal de la economía fuertemente energética, lo que hace es que incrementen los precios. Esos incrementos de los precios lo que trajo fue una conjunción de inflación y desempleo. Y ahí la teoría keynesiana como que no respondía. Entonces aparecen los modelos sesgados para el lado de la oferta. ¿Cuándo resucita Keynes? En 2008, resucita ahora, en 2020, donde la necesidad de hacer política por el lado de la demanda para sostener la economía hace, digamos, reiterar, digamos, cuestiones anteriores como del 2008, tanto política fiscal expansiva como monetaria expansiva. En el caso de la oferta tiene que ver con la inflación de costos. Y la inflación de costos, los costos están incluidos dentro de los precios de los productos. Y esos precios de los productos, esos costos que se trasladan a los precios de los productos, produce dos espirales.
que no sé si los vimos, pero el espiral precios-salarios o salario-precio, y el espiral salario-salario. El espiral salario-precio lo que tiene mucho que ver es aumentos de salario hacen traslados anticipativos, generar expectativas de traslados anticipativos a los precios. Y el espiral salario-salario nos pasa a todos, que uno dice, bueno, ve que el convenio colectivo de trabajo, no sé, de los trabajadores de los neumáticos en Argentina, que así se llamaba sacó el 53%, y a los profesores universitarios el 35%, creo que no alcancé a mirar la oferta definitiva, el 35% creo que en cuotas. Entonces, cuando un convenio saca más que otro, lo que uno quiere es trabajar sobre el tema salarios, sobre esos salarios que más aumentan. Entonces, en general, todos fuimos sobre el promedio, y el promedio es mayor de lo que el índice de precios iba a aumentar y que estaba colocado en el presupuesto y que se defendía por parte de la política económica oficial, que era 29%. El promedio fue 35%, pero hubo otros convenios que tuvieron más incrementos de precio, y esos incrementos de precio, salariales nominales, lo que hace es que todos vayamos a más. Si uno pactó por el 23% y ve que en una negociación posterior, que se fueron dando ahora entre abril y fundamentalmente abril, ¿no? El otro convenio sacó un 42%, va a tender a renegociar ese 23%, digamos, porque uno se quedó atado, digamos, o negoció antes a función de la pauta oficial. Todos, en general, los convenios colectivos de trabajo, yo miré un artículo, resumí un artículo el otro día, lo que han hecho es hacer 35% con cláusulas de ajuste o de revisión hacia fin de año, dependiendo de cómo continúe la evolución del IPC. Esa evolución del IPC, que fue 17,6, que es tan alta como en los primeros 4 meses del 2002, ¿se acuerdan? En 2002, salida de la convertibilidad, muchos de ustedes recién naciendo, pero salida de la convertibilidad, se generó, digamos, un incremento en los 4 primeros meses similar a este incremento que se está generando en 2020, lo cual también, por la experiencia de ese momento, hace que el índice de precio en el 2002 fue muy alto, para después caer y reducirse fuertemente en el año 2003. Entonces, todas estas cuestiones que tienen que ver con lo que sucedió en la economía argentina en estos periodos, hacen esta mirada. Entonces, mirada de oferta está asociado a la inflación de costos. Y la inflación de costos puede ser por incremento de los salarios por debajo de la productividad, que se trasladan a los precios, o por incremento de una materia prima esencial, llámele el precio internacional del petróleo, esos dos. Y después como que hay dos espirales que hacen que eso se incremente más rápido. Una es la espiral salarios, incremento de precios por ajustarse a ese incremento de salario, y la otra es un salario de algunos convenios colectivos de trabajo que tengan mucha capacidad de negociación, y los demás, que tenemos mucha menos capacidad de negociación, actuamos por, si al otro le dieron tanto, ¿por qué a mí me van a dar mucho menos? Entonces, esa es espiral salario-salario, y salario-precio y salario-salario. Por otra parte, ayer lo que estaba era el enfoque estructuralista. Entonces, acá las causas básicas tienen que ver con la infraestructura del país. Entonces uno dice, bueno, ¿qué sucede ahora con este tema de la carne? Una vaca y el ciclo económico de retener los vientres, que son las madres, 9 meses tiene, digamos, para producir los terneros. Entonces, ¿qué hace? Hay un ciclo físico que es lo mismo acá que en Estados Unidos. Pero ¿qué sucede? Que cuando yo tengo, digamos, mayor exportación, o tengo, no sé, pudiera recurrir, si fuera cierto, porque la verdad que, por lo menos con la información que yo manejo, no es cierto que la carne argentina esté relativamente cara. Es cara para nosotros, pero porque se han caído los ingresos. Pero en la carne y todos los productos que exportamos, en otros lugares del mundo está muchísimo más caro de lo que está aquí en nuestro país. Entonces, igualmente, si nosotros dijéramos,
suponiendo que sea cierto, que la carne esté mucho más cara, entonces que si un kilo de lomo es más caro en Argentina que en Europa, Estados Unidos, no sé, en todos los lugares donde exportamos, que en Brasil. Entonces fíjense que si yo tuviera divisas, entonces eso lo que haría, ¿cómo se llama?, es traer la posibilidad de importar bienes. Entonces dice, bueno, vos me querés vender muy caro, bueno, yo importo esos bienes. Entonces ahí, lo que figura acá es la rigidez de la producción agropecuaria, lo primero que decía. Lo segundo es la rigidez para la capacidad de importar, o falta de divisas. Nosotros estamos teniendo una disminución, una falta de divisas que es muy importante. Después es el desarrollo y la estructura, ¿cómo se llama? El desarrollo y la estructura productiva. O sea, que cuando hay una estructura productiva no lo suficientemente eslabonada, entonces nosotros tenemos complicaciones. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, no sé, en la provincia de Chubut. Somos la cuarta provincia exportadora del país, pero tenemos muy poco valor agregado, muy poca industria. Entonces nosotros somos extractivos, salvo una cuestión industrial que sería Alvar en Puerto Madryn. En el pescado y marisco somos extractivos, en el petróleo somos extractivos, en la utilización del ganado ovino, tanto en la carne como en la lana, somos extractivos. Tenemos una economía extractiva. La lana antes se lavaba, se peinaba y se mandaba, ahora se manda sucia o limpia, se manda. El petróleo, exactamente lo mismo. Y los pescados y mariscos se visceran, se congelan y se mandan al exterior. Entonces, ¿qué significa? Que estamos exportando productos con bajo valor agregado. Y entonces, la estructura productiva no está totalmente integrada en nuestra provincia. O sea, no hay frigorífico, no hay tantas plantas de procesamiento, no hay no sé, un armado de generación de valor en lugar de exportar, no sé, el langostino empaquetado y enfriado en una caja, o mandarlo, digamos, como una, no sé, una conserva de langostino, se me ocurre cualquiera, ¿no? Pero eso significa que hay que eslabonar más elementos como en la estructura productiva. Esa falta de eslabonamiento es una rigidez que trae la cuestión de ¿cómo se llama?, el enfoque estructuralista. Dice, fíjense, no es solamente los aspectos monetarios y los aspectos de los costos, sino un eficiente uso de factores. Las rigideces institucionales también son factor de generación de precios, de los incrementos de precios. Acá tenemos las causas inmediatas, serían los salarios y la lucha distributiva, la insuficiencia de ingresos públicos y la devaluación monetaria. Este es el principal componente de la inflación estructuralista, y una devaluación monetaria. Nosotros veíamos que si hablaba de devaluación se refería a un tipo de cambio fijo. Y devaluación es entregar más cantidad de moneda nacional por la misma de moneda extranjera. Eso en general, esa mayor cantidad de moneda nacional por el mismo valor, no sé, si nosotros, no sé, exportamos una tonelada de merluza, 3,5 dólares el kilo, entonces una tonelada son 3.500 dólares, una tonelada. 100 toneladas son 350.000 dólares. Entonces 100 toneladas son 5 containers más o menos. Entonces 100 toneladas, 350.000 dólares, si el dólar está a 100, el dólar oficial, recibo, ¿cómo se llama?, ese monto multiplicado por 100. Entonces son 35 millones de pesos. Si la devaluación torna que hay un traslado rápido e intempestivo del tipo de cambio, entonces yo voy a seguir exportando las mismas 100 toneladas por 3.500 dólares, y voy a hacer, ¿cómo se llama?, voy a recibir ahora 150 pesos. Entonces, sin hacer nada, hay un traslado hacia los exportadores de una renta diferencial muy fuerte. Entonces, ¿y eso qué hace? Ahí es como que el exportador tiende a subir los precios internos para equipararlos con el internacional. Si esa misma devaluación lo que hace es, con respecto a las importaciones, encarecerla. Y ahí estaba lo que decía Ignacio el otro día, que
nuestra elasticidad de las exportaciones es mucho menor, ante una devaluación no crecen tanto por el tipo de estructura productiva y por el tipo de productos que vendemos al mundo, y a su vez, en el caso de las importaciones, sí tenemos un coeficiente de elasticidad importante con respecto a las importaciones. Entonces las importaciones bajan y las exportaciones quedan más o menos o suben muy poco. Entonces se produce un saldo de la balanza comercial positiva por una devaluación, con una transferencia de todos nosotros hacia los exportadores, que recibirían más dinero, y con una pérdida de calidad, en el sentido que podríamos importar menos, y en algunos casos muchos productos de alta necesidad. Por ejemplo, no sé, la insulina para los diabéticos. Entonces, y eso implicaría dos traslados. Un traslado es, por el lado de las exportaciones, se llama efecto arrastre. Ese mayor precio internacional arrastra los precios internos, y por el lado de las importaciones es efecto propagación, porque al salir más el costo, ese costo debe ser trasladado a los precios, con lo cual los consumidores finales ven disminuido su ingreso. Entonces, efecto arrastre está relacionado con las exportaciones y efecto propagación con las importaciones. ¿De dónde surge eso? De todas las causas básicas que estructuran la producción agropecuaria. Nosotros exportamos fundamentalmente soja y sus derivados, rigidez de la capacidad de importar, nos falta divisas, insuficiencia en el desarrollo de las industrias, no tenemos tanta industrialización. Nosotros sacamos un trabajo del observatorio hace algunos días atrás, y la tasa de densidad del empleo industrial en la cuenca del Golfo San Jorge es de 5 empleados cada 1000 habitantes. Y la tasa de nación, que no está tan industrializada como Argentina, es de 20 empleados cada 1000 habitantes. Entonces nosotros tenemos mucha menos industrialización que la que tiene el país, y el país tiene mucha menos industrialización de la que debiera tener para insertarse en el mundo capitalista. Entonces fíjense que todos estos elementos hacen que ese enfoque estructuralista es un enfoque totalmente diferente al que nosotros hemos visto, porque no se da por demanda, sino por las insuficiencias en la estructura, en los factores productivos y en el desarrollo, en la producción agropecuaria, y también está el tema de expansión del gasto público y el crédito privado, que eso formaba parte también de los elementos que estaban incluidos en una inflación monetarista, que son el discurso prevaleciente, ¿no? La financiación del déficit presupuestario emitiendo dinero, el estímulo artificioso de la demanda emitiendo crédito fácil, la financiación de los salarios que exceden a la productividad, acá aparece una causa monetaria asociada a la oferta. Fíjense, con la emisión espuria de moneda y el uso discrecional del crédito son las causas inmediatas, la consecuencia sería inflación. Este es el enfoque monetarista que es prevaleciente en los medios de comunicación social desde hace unos años hasta esta parte. Bueno, hasta ahí estaría. ¿Ustedes tienen alguna pregunta más? Ya no sé si me quedé solo. Seguimos los mismos 22. No sé, ¿tienen alguna pregunta más, chicos y chicas? Si no, estaríamos hasta acá. Estaría la clase de hoy. De mi parte no, profe, no tengo preguntas. Bueno, chicos y chicas, quedamos así. Yo lo único que tengo es la Floppy Aida Maschuk. Ella es, ¿cómo se llama? Ha escrito algo en el parcial. Ahora le voy a colocar esto mismo que le acabo de decir a ustedes. Voy a colocar estas imágenes, las hice para responderle a ella. Así que me quedo un ratito más. Voy armando las imágenes y las voy colocando ahí para que más o menos se tengan idea de cómo vamos a ir. Buen fin de semana, tratemos de cuidarnos entre todos para tratando de no salir tanto y de tener, así que aprovechen para estudiar, si pueden, en sus hogares, y utilicen el foro, utilicen el Facebook, pero preferentemente el foro para todas las cuestiones, y tal cual como les colocaba hoy, el lunes les voy a poner el parcial. Así que muchas gracias, saludos.
saludos y practiquen el modelo. Yo les voy a poner algunos ejercicios más. Probablemente el modelo no sea con los mismos números esto que estamos teniendo acá, o sea que el modelo del parcial sea otro modelo, entonces el cual voy a requerir de algún modo, por eso los voy a ir consultando, ¿no? Que ustedes me manden una foto de ese modelo, me sacan una foto con el celular y me lo manden, así yo puedo ver, todos podemos ver qué es lo que sucede, cómo lo han aplicado. Y la teoría, mucho Banco Central, mucho flujo monetario, flujo internacional de capitales, mucho, algo de inflación y algo de aspectos básicos monetarios. Esos más o menos son 4 ejes de la teoría, más un ejercicio atrápalo todo, que va a ser otro modelo parecido a ese modelo que ustedes tienen ahí. Muchas gracias y cualquier cosa nos estamos comunicando y vamos trabajando desde acá hasta el día jueves. El día jueves vamos a iniciar con Alejandro, quedamos ya un poquito antes, 15:30, como para hacer 1 hora y media, porque ya va a haber más dudas, me parecen más puntuales y más específicas ya. Y el viernes se abrirá como siempre hacemos, a la misma hora, y bueno, trataré de hacerlo lo máximo posible que tenga el resultado, unas comprobaciones que estamos haciendo una vez que terminan, y al rato nomás estaremos publicando las notas, abriendo la publicación de las notas. Primero global, para que ustedes sepan la nota, y después, no sé, al día siguiente o a las horas siguientes, abriéndoles todo, digamos, cuáles serían las respuestas que el sistema entrega como verdaderas respuestas por nosotros. Así que les agradezco mucho, saludos muy grandes y nos vemos en cualquier momento. Chao, profe, muchas gracias. Saludos, hasta luego. Chao, profe, nos vemos. Que les vaya muy bien, hasta luego, saludos, saludos, saludos.